Bienvenidos a Uspáxico. Una edición más de Uspáxico, y hoy estoy muy contento porque tengo una invitada muy especial, una amiga de hace muchos años, y ella es mi amiga Vanessa desde España. Entonces, pues bienvenida, Vanessa, a Uspáxico. Muchas gracias, Mateo. Un abrazo así por telemáticamente. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, creo que tengo la sonrisa desde hace unos días por saber de esta cita con la tecnología. Estamos a través de una pantalla, pero bueno, sé que va a ser bueno y bonito. Gracias. Sí, claro que sí. Pues gracias a ti por acceder y por venir a estar presente. Yo a ti te conozco, no recuerdo la edad, quizá tú recuerdes el año cuando empezasteis a venir a la iglesia ahí en Arganda, si te acuerdas. Pues eso estaba haciendo yo memoria cuando supe de esta propuesta de tu parte, pues empecé a pensar en años, en fechas y todo eso. Y no lo tengo claro, pero sí tengo claro una fecha que fue el 10 de junio de 1989, que fue el día de mi bautismo. Ahí yo tenía 10 años y llevaríamos en la iglesia, pues a lo mejor, pues no sé, a lo mejor llevábamos 2, 3 años. Claro. Entonces, si fue el 89, pues hablamos del 85, 86, a lo mejor que fue cuando empezamos a ir a la iglesia. Yo tengo un recuerdo que de ti con 9 años, creo que ya estabas agarrando la guitarra, ¿no? ¡Wow! Pues no lo sé. Me parece. A lo mejor era un poco después, pero pienso que tenías 9 años mínimo, pero a lo mejor 7 o 8 cuando te conocí. Sí. Bueno, yo quisiera... Sí, yo quisiera que habláramos del primer día que fuimos a la iglesia, porque ahí fue donde te conocí. Sí. Vale, venga, háblanos de ese primer día que fuiste a la iglesia. Pues fue en septiembre, en las fiestas de Arganda, viniendo de ver una corrida de toros con mi padre Matías, mi madre Paquita y mi hermano Mati y yo. Y veníamos y pasábamos por la puerta de la iglesia porque nosotros vivíamos, pues eso, desde la ventana de mi casa se veía la iglesia. Sí. Y bueno, yo creo que esa cita fue una cita divina. Mi madre ya había tenido como conversaciones y estaba como muy inquieta, había conocido a Dios de una manera personal, pero mi padre se resistía. Sí. Y yo luego supe que todo este grupo de la iglesia habían estado orando por la salvación de mi padre. Entonces ocurre ese día, que yo creo que era un domingo, claro, porque estabais vosotros en la iglesia y nosotros veníamos de ahí. Fue muy emotivo lo que ocurrió, porque para no hacértelo muy largo, pero mi padre se negó totalmente. Bueno, recibimos la invitación, ¿no? Bueno, le saludasteis y luego como que le dice mi madre, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y la respuesta de mi padre fue un no rotundo. Sí. Y para hacer el cuento corto y no entrar en demasiados detalles, mi madre y yo nos pusimos a orar así en secreto. Ay, Señor, por favor, queremos ir a la iglesia, reblandece el corazón. Y ocurrió ese milagro. Estábamos haciendo algo por ahí y después de estar como 20 minutos mirando a la ventana, mi padre estaba mirando a la ventana a ver qué hacían y accedió y lo que ocurrió fue algo muy, muy, muy emotivo. Lo que ocurrió fue que cuando entramos todos como familia, vimos unas caras como emocionadas, con lágrimas, como con asombro y muchos abrazos. Yo recuerdo nunca lo voy a olvidar, de verdad, recuerdo ese primer momento de un amor genuino, porque no nos conocíais de nada, y yo vi sonrisa en vuestros rostros, un cariño, un amor, una aceptación, que eso se mantuvo por muchísimos años, ¿no? Claro, sí. Wow, me acuerdo de ese día, sí, me acuerdo de las lágrimas y de la emotividad del momento cuando entrasteis por la puerta todos. Y yo pensaba que por varias semanas o por un tiempo tu madre quería ir a la iglesia y le había dicho que no, pero por lo que te oigo decir era en un día que pasasteis al lado caminando y él dijo no, pero después dijo sí. Eso fue. Fue, Wow. bueno, fue algo sobrenatural que no se puede razonar o explicar con palabras, sino que creo que fue la obra de Dios que escuchó las oraciones de mi madre y de mí y reblandeció ese corazón, ¿no? Así que fue muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Pues la familia Matías y Paqui y Vanessa y Mati como unidad, yo tengo una década donde vosotros estáis ahí, no sé, como dices, desde el año 85 hasta... Pues yo me fui, pues ni una década, yo me fui en el 93 a Estados Unidos, entonces... pero pues son años tan claves de mi historia y también de tu historia cuando somos niños, jóvenes y empezando a llegar adultos. Entonces, creo que soy 2 años o 3 años mayor que tú, algo así. Entonces, siempre fue, cuando yo pienso en España, cuando pienso en Arganda y la comunidad, la vida que hacíamos ahí, estáis ahí, o sea, estáis ahí en todo eso, ¿no? Nos veíamos varias veces a la semana y todo eso. Pues yo al pensar en vosotros siento que Dios nos amó desde muy lejos, ¿no? Nos amó a nuestra familia desde muy lejos porque movió vuestros corazones Ujú, y hoy pensaba, Dios mío, bendigo esos pies que vinieron a Arganda y ujú. trajeron buenas noticias y Sí. nos enseñaron un evangelio pues sencillo, natural, humano, muy Ujú, cercano y quiero mencionar una serie que estoy viendo ahora que se llama The Chosen, que la ujú. verdad que me está bendiciendo mucho, o sea, me está mostrando a un Sí, Jesús muy cercano, muy íntimo, sí. muy sin estereotipos, quizás sin mucha solemnidad, ¿no? Porque en otras Ujú, películas, ahora comparando esta serie claro. con otras películas, sí que nos han mostrado un Jesucristo muy estereotipado, muy serio, con Sí. vestiduras muy largas, muy solemne, pero The Ujú, Chosen muestra a un Jesús muy cercano, muy, realmente muy humano. sí. Y menciono esto porque para mí lo que Jaime Reed y Marilyn y sus hijos representaban era ese tipo de evangelio cercano, humano, sencillo, Ujú, auténtico y muy, muy lleno de amor por el Señor y muy lleno de amor por las personas. Así que yo ujú, bendigo vuestros pies, los pies de tus ujú, padres, vuestros pies, porque trajisteis buenas noticias y no solamente ujú. de palabra, sino también con vuestras vidas. Ujú. Gracias, Vanessa. Sí, fíjate que he visto The Chosen también y me encanta eso que dices, la Mm. perspectiva fresca y quizá diferente, reimaginada. Y la verdad incluye cosas que no están en la Biblia, pero que tampoco están descabelladas, ¿no? No contradicen lo que sí está en la Biblia, ¿no? Entonces es Eso como es, sí. me gusta ese elemento de usar la imaginación, decir, bueno, a lo mejor no fue exactamente así, pero podría ser y también le complementa de una forma ah, sencilla y también realista, ¿no? De cómo podía haber sido las cosas. Me gusta, sí. Ajá. Am, A mí personalmente, a mí no me molesta, ¿no? No me molesta que no ujú, sea literal. Sí que he escuchado a lo sí, mejor opiniones ahí, quizá que se ofenden, ay, es que no es tan literal, tal. claro, Bueno, como tú dices, yo creo que tenemos que ser a veces un poquito abiertos de mente y sí, la creatividad que tiene esta gente, yo les bendigo porque de verdad es muy, muy, muy bonito sí, lo que, lo que aportan, ¿no? sí, sí, Así así que, es. Pues mira, quiero hacer dos cosas ahora. Uno, por qué no me cuentas la historia de tu vida como tú la contarías en varios minutos, ¿no? Alguien no te conoce y tú les dices, bueno, esta es la historia de mi vida. Y entonces, cómo la cuentas tú desde la perspectiva ujú. de hoy? Vale, venga, ya vamos. Pues nada, soy María Vanessa. Tú me has conocido por Vanessa, pero bueno, ocurrió algo hace unos años y quiero incluir este nombre, María Vanessa. Bien. Bueno, hija de Paqui y de Matías. Nací en Arganda. Tuve una infancia bastante feliz, bastante estable. Mis padres eran gente que con respecto a los valores morales pues sí que tenían pues una rectitud, un justo equilibrio, voy a decir yo también, entre cariño, disciplina, pero sí en casa pues se nos enseñaban a hacer las cosas como Dios manda o hacerlas bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, pues ocurrió un hecho maravilloso que fue que mi madre conoció a Jesús de una manera personal, Ujú, mi padre también, yo sí, también, y esto pues cambió el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Porque cuando tienes un claro. encuentro con Jesús, pues bueno, y empezamos a involucrarnos muchísimo en lo que es la iglesia, el trabajo en la iglesia. Simultáneamente yo seguía también creciendo, ¿no? En mis estudios, mi carrera. Hice una carrera universitaria de gestión y administración de la empresa del turismo
Y bueno, pues muy bien. En las primeras etapas, la familia Reed pues dejaron una huella bendita en nuestras vidas. Nos enseñasteis el Evangelio, nos enseñasteis de la palabra de Dios. Vivimos esos años en la iglesia maravillosos. Y bueno, luego pues ocurrió eso, eso que fue un poco desagradable, ¿no? Y fue la partida de Jaime Reed, de tu padre. Fue para mí, creo, la primera muerte que yo experimenté en el Evangelio y que me causó un impacto fuerte, o sea, me causó un Sí, impacto muy fuerte, ¿no? Pero igual mis padres supieron alentarnos, consolarnos desde la honestidad, nos hablaban que, bueno, hubo unos días o un tiempo que no entendíamos, ¿no? No entendíamos claro, por qué, pero sí lo aceptábamos. Así que desde la sí. aceptación y desde la humildad, pues simplemente seguíamos caminando. Luego vino otra etapa de la iglesia y luego nosotros también salimos de ahí. Ujú. Eh, a veces creo que Dios trasvasa a la gente y quizá en su Sí, momento pues fue un poco doloroso, pero con el claro. tiempo pudimos ver que fue bueno, fue una buena Ujú. experiencia también. Así que unos siembran, otros riegan, ¿verdad? Y el crecimiento lo va dando el Señor. Claro. Eh, Fuimos a parar a otro ministerio donde ya llevamos 16 años Ujú. y bueno, pues en el año 2015 pues nos ofrecieron el pastorado, ¿no? Ujú. Y Sí, estamos pastoreando una congregación en Arganda que se llama Fuente de Vida y bueno, muy bien. Y como verás, te hablo mucho de la parte espiritual. He elegido también este color amarillo porque me considero una ajá. persona muy, muy espiritual. O sea, Mm, me sale a flote siempre la espiritualidad, ¿no? mm, Mi vida gira en torno a la espiritualidad. A veces eso puede incomodar a algunas personas, pero no me lo propongo, simplemente me brota. O sea, me considero claro. una persona muy, muy, muy espiritual, ¿no? Entonces mi vida la explico desde ese ángulo, desde la Sí. espiritualidad. ¿Qué más? Bueno, sí, conocí a Raúl, el que es actualmente mi esposo, en una reunión de jóvenes. Ujú. Tardamos un tiempo en iniciar lo que es una relación de noviazgo y luego fueron 3 años de noviazgo y luego ya pues un matrimonio maravilloso y fructífero con 2 hijos, Ujú. un hijo mayor que se llama Aarón, tiene 16 años, y una hija que tiene 7 años y se llama Judith. Y bueno, vivimos una temporada también en Torrejón, Torrejón de Ardoz, que es de donde es mi esposo. Sí. Y muy bien, muy bien. O sea, yo la verdad que la historia de mi vida la recuerdo como un banquete continuo, de verdad. Quizá por las Ujú. gafas que me pongo de la vida, ¿no? Porque me han enseñado a ver siempre lo positivo Sí. lo negativo, claro que sí, reconocerlo, pero aprender de ello. Y Ujú. actualmente pues estamos en un buen momento también. Ujú. La iglesia ha crecido muchísimo, muchísimo de una Mm, forma natural qué bien. y podríamos decir que estamos en un buen momento. Ujú. También mirando a futuro, a veces me he planteado esta pregunta de la trascendencia, porque somos seres humanos y los seres humanos siempre nos gustaría hacer algo que trascienda, ¿no? Algo Claro, claro. eh, que le dé sentido a nuestra existencia, a nuestra vida. Pero en cierta ocasión, pues entendí que la trascendencia viene pues después que uno ya parte. Ujú. Entonces dejé un poco como de enfocarme demasiado en eso y simplemente vivir porque la trascendencia o el legado que podamos dejar viene pues cuando tú ya no estás, ¿no? Entonces sí, vivir con sabiduría cada día Ujú. y con alegría, con amor y bueno, y ya está. Y hasta aquí yo creo que podría resumirse un poco la historia de mi vida. Ay, que me encanta, me encanta. Algo que me encanta de ti es que sabes tener esa presencia y ese balance, ¿no? De que para ti es muy importante tu vida espiritual, lo comunicas, lo hablas, eres tú, eres auténtica y también estás bien con otros que a lo mejor no están en esa misma sintonía y están con un nivel más bajo o el canal un poco más reducido con eso y me encanta, ¿no? Que te desenvuelves bien así, sea como sea. Creo que es un don que Dios usa, que Dios te usa para conectar con la gente en donde estén.
Ujú. Mira, yo quería decir algo que estaba meditando estos días al preparar este tiempo contigo. Ujú, Y es que yo bendigo al Señor de verdad por esos inicios que Dios permitió que tuviéramos con vosotros, porque algo que rescato es eh, la apertura de mente que tu padre, porque para mí hablar contigo es hablar de tu familia, ¿no? Igual que ujú. tú de mí, o sea, Claro, somos como un pack sí, indivisible, ¿no? En la historia de nuestras vidas sí, asociamos quizá eso, claro, Mateo le asocio con tu familia y tú me asocias con mi familia. claro. Entonces, los valores que Jaime Reed transmitía era un hombre con firmes convicciones, claro que sí, pero siempre con mucha paciencia, con Sí. mucha empatía, cosa que tú también has cultivado mucho y creo que es algo que atesoras y valoras y amas y practicas. Y eso creo que nos dio un equilibrio muy sano, porque Ujú, Jaime Reed era un hombre de eso, de firmes convicciones, pero también abierto siempre a escuchar, a, a dialogar, a discutir de una manera sana, ujú, a abrirnos a otras formas de pensamiento. Y ya digo, sí, siempre desde una identidad y desde una convicción, porque creo que tenemos que tener esa identidad y esas convicciones. Pero algo que tu padre transmitía y que tú has sabido seguir es el tema de la gracia, la compasión, el ujú, cariño. Creo que una persona que ama a Dios tiene que amar sí o sí a ujú. todos, al diferente, al que está de acuerdo contigo, al que no, al que piensa diferente, al que piensa igual que tú, al que piensa parecido, al que piensa con matices. Entonces, Sí. a mí eso me ha dado mucha sanidad interior, mucha sanidad emocional, porque veo círculos en el ámbito evangélico o en el ámbito cristiano a veces que caen en ese vicio de solo lo mío es lo verdadero. Y Sí. creo que eso es un error. Creo que eso es un Ujú, error que lleva al fracaso y a un, como un enanismo espiritual, no creces, ¿no? ujú, Y creo que Jaime supo imprimir en la iglesia esa, esa apertura de mente, mm. como por ejemplo, como en la figura de Chosen, como la figura de Nicodemo, ¿no? Nicodemo era Mm, un hombre sí, que tenía esa apertura, o sea, se mantenía, el personaje que han construido ahí en esa serie, que me encanta, es sí, un hombre que tenía una posición, ¿no? Bien sí, sí. comprometida, que era un fariseo, pero él estaba abierto a ver, wow, Ujú, y si realmente es el Hijo de Dios, entonces creo sí, que esa posición o esa postura la he visto en Jaime Reed y en vosotros muchas veces, ¿no? Pues al final hacíais sentir bien a todo el mundo, hacíais sentir querido y aceptado a todos, porque, bueno, pues aunque tengamos diferencias, Dios lo que sí. nos pide es eso, el amarnos, ¿no? Ujú, Así que sí. eso lo quería mencionar. Yo estoy convencido que si más personas dentro de, digamos, lo que yo digo, el paraguas cristiano, porque creo que no hay, bueno, somos una familia grande y con diferentes tintes y gustos, ¿no? Pero sí, y pienso que hay gente que no está dentro de ese paraguas, ¿no? Pero dentro del paraguas hay muchas variedades, ¿no? Y ah, no sé, es eso que dices de cómo lo preeminente es el amor. O sea, Pablo lo resalta, ¿no? Y Jesús mismo lo vive. Y sí, yo creo que si regresáramos a eso, como que siempre, o sea, que eso fuera nuestro faro, ¿no? Nuestra guía. Esta es la forma de ir, ¿no? Creo que sería un testimonio tan fuerte para el mundo que está viendo, ¿no? Porque creo que a veces somos el impedimento para muchos acercarse porque ven división, ven ah, muchas cosas que no reflejan realmente la autenticidad del corazón de Jesús, ¿no? Oye, pues hablando de Jesús, una de las cosas que era importante para Jesús era convivir a nivel eh, coloquial con sus discípulos y con la gente. ¿Y cuántas escenas hay que fue a comer a casa de esto y comer? Entonces, hablando contigo, para cambiar un poco la conversación, estoy pensando en comer con la familia, con vuestra familia. No sé si todavía lo hacéis, pero los sábados es cocido madrileño, ¿no? Sí, sí, sigue, eso sigue todavía, Mateo, sigue, la tradición sigue.
Hala. Muy Yo bien, me muy acuerdo, bien. no sé cuántas veces he comido cocido en casa de tus padres ahí y después también cuando os he visitado a ti y a Raúl un sábado, ahí era cocido madrileño. Qué Tocaba, eso era rico. lo que toca por el menú ya es inmutable. Ay, Sí, ay, ay. sí. Bueno, hay gente que está viendo esto que es de México y quizá de otras partes. Un cocido madrileño, a ver, lo básico, garbanzos. Tiene Garbanzos, sí. carne. ¿Qué carne tiene? Carne, sí. O sea, la legumbre que se tiene que poner en agua el día de antes para que se reblandezca. Después Sí. colocamos la olla y abajo la legumbre, que es el garbanzo, y después la carne. Bueno, a ver, hay diferentes recetas. Yo le suelo hacer un poquito Sí. ligero de grasa para Ajá. cuidar la salud, ¿vale? Entonces yo Sí. solamente le echo pollo, hueso de jamón, que yo le echo también una carne que se llama morcillo, que es de ternera, Ajá. y básicamente ya, y luego verduras, le echo patata, le echo tomate, le echo tomate hervido y luego lo Sí, aplasto y sí. suelta esa esencia. Ajá. Zanahoria, judía verde, calabaza, puerro, o sea, tiene es muy sano, o sea, muy saludable. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Ay, Hay quien le echa chorizo, yo no le echo chorizo ujú. porque suelta demasiada grasa. Ah, bueno, y tocino, se me olvidó lo más Tocino, importante, sí, sí, tocino. tocino sí. Y luego se extrae la carne y los garbanzos y con el caldo se hace una sopa de fideo, ¿no? A ver, es que un cocido de verdad que te resuelve mucho, o sea, a nivel práctico. O sea, pones un cocido y tienes comida como para 2 o 3 días. Entonces, Claro. el cocido consta de todos esos ingredientes, pero luego, como dices tú, tiene luego muchas posibilidades. Luego le sacas la sopa y le pones un poquito de fideos y ese es el primer plato. Y luego ya comes lo Claro. que es la legumbre con carne. Sí, sí, Ujú, sí. ujú. Pero Yo claro, con luego te queda Raúl, esa sopa y muy bueno. sí, Sí. yo con Raúl fue el que me enseñó, yo no recuerdo esto de antes, pero cuando os visité una vez, Raúl me enseñó a poner aceite y vinagre a las legumbres. Yo no, eso no, pero qué Ah, rico. Y dice, mira, qué Mateo, le pone rico. su Sí, sí. aceite, su vinagre, mira, mira, pruébalo. Ay, ay, bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, muy Yo bueno. creo que en el cielo va a haber cocido madrileño, paella, también va a haber garnachas mexicanas, tacos y de todo. Híjole, claro que sí, viva la comida mexicana también. Claro Ay, que ay, sí, ay. claro que sí. ¿Tu fruta favorita? La naranja, En otra vida yo sería o haría misionera, perros o gatos. perros. ¿Qué harías con 10 millones de euros? ¡Wow! Me pondría en ayuno y oración para que Dios me ayude y no me destroce la vida, porque tener mucho dinero te puede destrozar la vida, ¿eh? No sé, no sé. Quizá que bendecir a mi familia con algún bien material, pero luego me gustaría también colaborar con la obra de Dios. Sí. Ok. Vaya. Otra. ¿Dulce o salado? Dulce, 10 veces dulce, vamos, soy golosa, golosa con Yo, mayúsculas. yo también. Yo soy total dulce. ¿Un personaje histórico favorito? Qué bueno. Bueno, mira, Jesús sobre todo, pero alguien que encarne valores así buenos. Estoy por investigar todavía, pero me gustaría investigar la figura de Angela Merkel. Ujú. Una figura que en este siglo XX-XXI ha sido, creo, bastante relevante. Y muchas veces he meditado sobre ella. ¿Y por qué te digo esto? Porque como veo como que hay mucho caos en las naciones y creo Ujú. que ella ha llevado o llevó en el momento que fue su mandato a Alemania a un buen momento, ¿no? ¿Café, té u otro? Bueno, yo soy del equipo Colacao, o Nesquik. ¿Playa o montaña? Playa, 1000 veces playa, Ajá. 1000 veces Ah, playa, sí. si pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién entrevistarías? Me inclino igual por el mundo de la política, a Milei ahora que está al frente de Argentina. ¿Invierno o verano? Interesante, me gusta un poquito del invierno y un poquito del verano. A ver, espontáneamente te debería haber dicho verano, pero me gusta mucho el orden que hay y las rutinas del invierno, ¿vale? Pero es verdad Ujú, que en verano pues la gente está más alegre, se sale más, hay más vida social. Pero me gusta ujú, mucho el orden que aporta el invierno. Así que hay ujú. un 50-50, podríamos Vale. decir. ¿Qué lugar quieres visitar?
Ay, pues mira, lo hablamos mucho Raúl y yo. Israel, nos encantaría. Holanda, ¿Coca o Pepsi? ninguna de las dos. No me gusta Vale. nada. Ninguna de las Ah, dos. ¿Tienes alguna serie de Netflix favorita o serie de lo que sea que te gusta? The Chosen. The Chosen. Mil por mil. Lo Ok. recomiendo. ¿Película favorita? Mm, pues no soy muy cineasta, Mateo, y ¿O de tu vida, de toda no, tu vida que hayas visto? La vida es bella, por ejemplo, me Ujú. gusta mucho por Sí, lo que, sí, me parece sí. una percepción muy bonita. A ver, Así que ¿matemáticas es azul o rojo? azul. Qué interesante esto de asociar con colores. Hace poco me hicieron la pregunta de las notas musicales que si ponías Ah, color en sí. tu cerebro. Yo le Ah, sí. pongo color a las notas. Sí. ¿Y cuál nota es amarilla para ti? Mi, mi. Do, te las digo, do es Mi. negra, re es verde, verde pistacho para mí. Mi es amarillo, fa es como rosa, sol es igual que el do, como negro, y la es rojo. Ay, qué guay. Qué curioso. Sí, sí, qué curioso. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, dos preguntas más. Si pudieras llamar a alguien ahora y decirle te amo, ¿a quién llamarías? Wow, pues a Jaime Reed, mira, ahora que estoy hablando Mm. contigo. Jaime, te Ujú. amo. Claro que sí, 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 sí. Y la última, ¿algún un libro reciente que hayas leído? Este empecé a leerle, que es la historia del boxeo, porque a mi hijo le encanta el boxeo y quiero acercarme un poco, porque tengo muchos prejuicios, lo reconozco, estoy en esa lucha. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final es un deporte muy noble que en Aarón está consiguiendo muchas cosas buenas. Así que estoy Ujú, investigando, esto me lo ha dejado su profesor y estoy viendo cosas muy bonitas también y muy ujú, nobles en el boxeo. Pero me quedo con este, es La Gran Alianza, Dios, Ciencia y la Búsqueda de Sentido, de Jonathan Sachs. Es mm, un filósofo que murió, es judío ok, y es brutal, es tremendo las cosas que habla de cómo el lenguaje ujú, puede modificar la esencia del mensaje, ¿no? De ujú, cómo el lenguaje hebreo tiene sus características y el lenguaje griego tiene sus características y precisamente por un fallo o fallos del lenguaje hoy estamos en una dicotomía o en una dualidad de ciencia versus Dios, cuando mm. eso en el origen no era así o no debió ser así, ¿no? Me encanta, wow. Entonces, sí, 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 sí. Wow, wow. Muy bueno, muy bueno. Pues gracias, gracias por contestar estas preguntotas. Ah, oye, escuchándote hablar, me gusta mucho cómo estás siendo muy intencional como mamá. Entonces, quiero bendecir en ti eso, pensando en mi propia historia haber entrevistado hace poco a mi madre. Yo reconozco que la influencia tan fuerte que ella ha tenido en mí, en mi formación como persona, como hombre, ah, ella nos escribía notas, te quiero mucho, o sea, desde o sea, tengo tantos recuerdos de eso. Ella afirmaba mucho con sus palabras, con sus hechos y, claro, con sus defectos y sus cosas que, pues sí, no están bien, pero la intencionalidad, qué regalo, qué regalo. Yo pienso Mm. en varias décadas para acá adelante, si Dios me da vida y tengo mis 70 y tantos años y estoy viendo a Aarón con, no sé, 30 y tantos años. El hombre que va a ser, tú estás sembrando semillas muy buenas, tú y Raúl, pues bendigo eso Mm. en vosotros y gracias. Él Muchas por los dos gracias. con Judith también. Ujú. Sí, sí. Pues creo que te cuento una anécdota. Estaba en el pico a nivel profesional, en mi pico, o sea, en mi momento más importante a nivel profesional, pero renuncié de una forma súper Sí, vocacional, renuncié y lo volvería a hacer mil veces, una y mil veces, sí, porque mi madre también me transmitió la importancia de esa tarea sí. y me enseñó a amar la tarea pues de ser madre, de ser ama de casa, que muchas veces Ujú. ha sido como muy odiado, ¿no? Ese papel, Sí, pero creo que nada más lejos de la realidad porque tenemos libertad, tenemos la capacidad de poder señorear en el espacio donde tenemos que señorear
Y claro, estás mucho más libre a nivel mental, a nivel físico, estás mejor. Y la verdad, la tarea de ser madre o ama de casa es que son muchísimas tareas juntas. Y si no te dedicas con fuerza, con ganas, con previsión, corres el riesgo de que tu familia pues no haya recibido lo que tiene que recibir en ese momento. Además, he entendido que todos son etapas, ¿no? Sí. Y de hecho ya estoy orando por la siguiente etapa de mi vida porque sé que mis hijos no me van a necesitar tanto como ahora siempre, sino que será quizá de una manera más indirecta. Pero ahora que me toca estar ahí, quiero estar ahí, porque también tuve una mamá que estuvo ahí y eso yo creo que luego nos ahorra mucho dinero en psicólogos. ¿Verdad que sí? Porque, no, como tú dices, o sea, necesitas un cimiento fuerte en tu vida para las tormentas de la vida, necesitas una identidad fuerte, necesitas alguien que te baje cuando estás muy alto o que te suba cuando estás muy bajo, alguien que te dé un consejo, que te dé una regañina a tiempo, que te dé un abrazo, que te soporte tus enojos, que te anime, que te lleve a divertirte o que te lleve al médico. Creo que eso es maravilloso, para mí es un privilegio, lo tengo asumido y es lo que quiero transmitir a mis hijos también, que la familia es un valor tremendo, que hay que cuidar, que hay que honrar y que si lo sabes hacer a tiempo, pues luego también tiene un buen resultado, ¿no? Es como el que tiene una plantita o un árbol y si lo cuidas bien tendrás un buen fruto. Claro. Y bueno, sin entrar tampoco en juicios porque es verdad que la situación de cada persona es muy difícil, la economía aprieta mucho, pero el que lo pueda hacer, mira, vamos, es una inversión de tiempo maravillosa que luego va a tener un buen resultado. Sí, de acuerdo. Bueno, pues mira, que te quiero preguntar si hay alguna cosa que no te he preguntado, pero que tú sí quisieras decir, que te hayas quedado sin decir. Bueno, estábamos whatsappeando hace unos meses y yo tenía aquí el listado y sí que me gustaría darte un consejo y cuál es mi propósito en la vida, esas dos cosas, ¿no? Vale, venga, dale. Venga, el consejo es repetirnos un poco sobre lo que hemos estado hablando, pero sí, ama a tus enemigos, Mateo. Y yo también me doy ese consejo a mí misma, ¿vale? Como desafío, Gracias. amemos a nuestros enemigos. Sí. Y bueno, ¿cuál es mi propósito en la vida? Pues a raíz de leer el libro este de el que es tan famoso, que todo el mundo lee, que es en 40 días. ¿Cómo se llama? La vida con propósito. No, la vida... Ese, sí. Ajá, sí, eso, yo creo que sí. Pues ahí hice mi propósito y vuelve al tema que hemos estado antes hablando, ¿no? Amar a Dios y amar a los demás, con todo lo que ello implica, que no es fácil, aprender a amar a Dios y aprender a amar a los demás. Ese es el propósito de mi vida. Qué bien. Pues es un gusto conocerte, Vanessa, y la verdad que me da alegría poder celebrar nuestras historias entrelazadas desde hace décadas, un poco más distantes en las últimas décadas, pero pues el fundamento nunca se pierde y esas amistades pues son de por siempre, ¿no? Y pues gracias por este tiempo para recordar y interactuar un poco. Y bueno, pues no sé, yo hasta aquí, yo no sé, no tengo más preguntas por ahora, pero... Pues Mateo, decirte que gracias porque aunque pasen años, aunque haya distancia de kilómetros, eres ese tipo de personas que hace sentir cercanos siempre a todos, ¿no? Y bueno, quería mandar un abrazo muy fuerte a Lina y a tus hijos, bendecir tu vida, bendecir tu familia y bendecir también toda la labor que estás haciendo de poder restaurar, ayudar a restaurar vidas, ayudar en toda la parte emocional, que eso es muy difícil, ¿no? Y muy complejo, pero creo que estás haciendo tesoros en el cielo, Mateo. Tú y tu familia estáis haciendo tesoros en el cielo, así que os espera una gran mansión allí. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Manda muchos saludos también a Raúl, a tus hijos, también a tus padres, a Mati, a su familia. Ok, claro que sí. Y bueno, sí, te quiero mucho, Vanessa. Gracias. Igualmente, un abrazo. Vale.